¿Qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo aquí en Clavería, en la Ciudad de México, y continuamos con nuestro discipulado, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En la ocasión pasada hablamos de cómo el Señor sanó a un leproso y vimos todo acerca de esta enfermedad, lo que puede representar el pecado, eh, la condición en la que se encontraban estas personas sin una cura humanamente posible, y cómo el Señor tocó a una persona así y fue sanada y lo envió a los sacerdotes para que lo revisaran, para que dieran el visto bueno de que ya estaba sana, ¿verdad? Y bueno, todo lo que tiene que ver con nosotros también, cómo nos podemos identificar, tanto con el Señor Jesús, al imponer manos sobre los enfermos para que sean sanados, y también, ¿verdad? Cuando nosotros estamos mal, ya sea en lo espiritual, con el pecado, o también enfermos nosotros mismos, ¿verdad? Que podemos acudir a Dios para que nos sane, ¿sí? Y vamos a continuar ahora con otro tema. Vamos a continuar. Ahora sí que otro milagro. Ujú. Estamos hablando de la curación del paralítico. Es un milagro que se repite en varios de los evangelios, que pues tiene cosas muy importantes y vamos a ir viéndolas poco a poco. La versión que vamos a ir siguiendo es la de Marcos en el capítulo 2, los primeros 12 versículos. No los voy a leer ahorita, sino poco a poco ahí los vamos a ir viendo. Dice en Marcos 2, en los primeros dos versos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, recordamos que Capernaum de alguna manera fue el centro de operaciones del Señor Jesús durante un tiempo. De hecho, pues él se movió más que nada en la región de Galilea, ya lo hemos manejado, y ahí estuvo en varias ciudades, en una especie como de triangulito, si pudiéramos verlo en un mapa, y uno de estos puntos donde frecuentaba era precisamente Capernaum. Ujú. Entonces viene el Señor Jesús a Capernaum, y pues inmediatamente la voz se corre y llegan muchas personas a verlo. ¿Por qué lo veían? Pues por su doctrina, pero también pues porque la verdad es de que había un interés de que fueran sanados, ¿verdad? Ya se sabía que el Señor Jesús sanaba, entonces todos aquellos que tenían alguna persona conocida que estuviera enferma, pues en cuanto escuchaban que estaba el Señor Jesús, pues ahí iban para ver qué podían, qué podían encontrar en este sentido, ¿no? Entonces se ve que esta casa, no sabemos de qué tamaño haya sido, pero la casa fue insuficiente porque había mucha gente, mucha gente, había gente incluso afuera, ¿verdad? Entonces, esto hizo que, bueno, pues ninguna casa hubiera sido suficiente, ¿no? Pero esta en especial no fue lo suficientemente grande para albergar a todas las personas que llegaron ahí. Y aquí dice en el verso 2 que les predicaba la palabra. Entonces el Señor Jesús entra a esta casa y, dirigiéndose tanto a los de adentro como a los de afuera, empieza a predicarles la palabra. Ya les enseñaba, les daba pues lecciones de vida a través de lo que él tenía que dar, de las cuales pues tenemos algunas partes a través de la escritura, pero nos podemos medio imaginar cómo sería escuchar al Señor Jesús en vivo, y debió haber sido algo muy impresionante, muy tremendo, y por esto pues se juntaban grandes audiencias. Y esta no fue la excepción, ahí estaban muchas personas escuchando lo que el Señor Jesús tenía en esa ocasión. Porque el Señor Jesús no solamente les hablaba de cosas espirituales, sino que les hablaba del reino, les hablaba de la forma en que este reino podía ser accesible a ellos, y podían verlo no como una clase de teología, como lo pudieran haber hecho los fariseos, sino más bien pues como algo práctico, como algo de vida, de la vida práctica, que les podría ayudar a mejorar sus relaciones, a mejorar
su propia vida. Y esa era la manera en que el Señor Jesús predicaba, y por esa razón pues tenía muchos seguidores, muchas personas que se desplazaban hasta largas distancias para ir, para escucharlo, para estar cerca de él y por supuesto también para recibir algún tipo de milagro de parte del Señor Jesús. Ujú. Sí, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Entonces, este hombre estaba completamente impedido para poder llegar por sí mismo. De por sí, sí, estando bien era difícil entrar porque estaba completamente lleno, pero pues él, pues más, con mayor razón, o sea, no podía hacer nada por sí mismo y tenía que ser llevado por estos 4 amigos. Esta es pues una muestra del amor, de la caridad que pudieran tener sus amigos, el interés que tuvieron, que ellos escucharon de Jesús y dijeron, vamos, vamos a llevarlo, y que decidieron llevarlo con el Señor Jesús. Pero luego vemos aquí que tuvieron que vencer la dificultad de poder entrar, de poder estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, que Jesús lo sanara, que fuera algo personal, ¿no? Porque estaba muy difícil ahí para entrar. En el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Podemos imaginarnos esta imagen, esta situación en la que estaba completamente lleno y la gente desde, no sé desde dónde, ¿no? Así cuando vemos que en el cine o en alguna situación donde hay un espectáculo, una situación así, que la gente va a ver y que se llena y que todavía queda gente afuera. Bueno, pues así nos podemos dar esa imagen y como pues ha de haber dicho, ¿para qué? ¿Cómo le vamos a hacer para llegar hasta Jesús? Y pues nadie le iba a hacer espacio. O sea, todos iban con su propia necesidad, con su propio interés, y así sucede, ¿no? O sea, lo podemos ver que es una actitud completamente humana, que pues queremos ser los primeros, queremos ser los atendidos, queremos, no nos importa quién esté atrás de nosotros, sino que nosotros queremos ser atendidos primero que nadie, ¿no? Y así, y una multitud en esa actitud, pues cuando iba a poder entrar este hombre, no le iban a hacer un espacio, por supuesto. Esto parece, pues, el egoísmo humano es el que sale, ¿no? Nadie hizo nada para poderlo pasar con Jesús. Y bueno, pues también todo el mundo pues, se sentía con ese derecho de ser atendido, de ver, por lo menos, ¿no? De cuando queremos ver algo también. Y así, entonces, ¿cuál era esa solución que tenían? Ay, pues se les ocurrió a los amigos subirlos al techo, subirlo al techo y hacer un hoyo ahí, ¿no? Para poderlo conducir hasta Jesús, fuera como fuera. Entonces se les ocurrió, vamos a subirlo al techo y de ahí hicieron un hoyo, ya me imagino yo qué impresión ha de haber sido para el dueño de la casa para empezar. Y pues me imagino que ha de haber sido de algún material Sí, no, ligero, una cosa. no era una losa. Por supuesto que no. Y pero bueno, lograron que bajara este hombre, ¿no? Y en alguna ocasión se nos mostró así literalmente, físicamente, cómo los amigos debían de tener ese equilibrio para no tirarlo, para bajarlo de las 4, entre los 4, ¿no? De las 4 esquinas para bajarlo, ¿no? Era ponerse de acuerdo. Y bueno, esto me recuerda pues la intercesión, cuando nosotros intercedemos por alguien
algún amigo, alguna persona, un ser querido, que amamos, cuando nosotros nos ponemos a interceder, cuando oramos en grupo, esto es lo que sucede, que nosotros todos, nuestra fe está ayudando a esa persona que tiene esa situación, que tiene ese problema, que tiene esa enfermedad. Y por eso también es bueno, muy bueno orar uno mismo, pero es mucho, muy bueno cuando toda la fe se une para ayudar, para orar por alguien más, por interceder por alguien más. Así que, bueno, pues lo lograron, lo introdujeron y lo llevaron hasta Jesús. También me imagino que Jesús debe decir, ay, ¿y estos muchachos qué les pasa? Pero bueno, era importante. Era importante. Y ahí también podemos ver la paciencia de Jesús, que está viendo que están haciendo un hoyo encima de donde él está y no hace nada, nada más como que divertido, ¿no? A ver qué están haciendo estos muchachos. Y ya ven que bajan a este hombre. Bueno, dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay varias cosas que son muy importantes. Primero, ¿cuál fue la fe que actuó? No la del paralítico, sino la de los amigos. Entonces, ahí lo que vemos es realmente fe. O sea, si estos hombres hubieran dudado un poquito, pues se hubieran regresado. Bueno, ni siquiera lo hubieran llevado, ¿no? Porque llevar a una persona entre cuatro, ahí nomás les encargo un día que hagan el experimento, no es nada fácil, es bastante, bastante difícil. Bajarlo, pues es todavía más difícil, como decía la esposa, es una operación muy complicada, ¿no? Entonces, no era sencillo. Y todo esto, ¿por qué lo hacían? Porque creían, tenían la completa seguridad de que Jesús no se iba a quedar, ahora sí que con los brazos cruzados, no lo iba a rechazar, sino al contrario, iba a actuar a favor de este hombre. Y así fue, ¿verdad? Entonces así fue. Y además el Señor Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Era lo que estaban esperando los amigos y el mismo paralítico? No. Ellos no querían que perdonara los pecados del paralítico, lo que querían era que lo sanara, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pronuncia estas palabras, como que a lo mejor hasta se decepcionaron un poquito y dijeron, oye, pues nosotros no lo trajimos para esto, ¿no? Esto lo pudo haber hecho de allá afuera. Si lo pusimos aquí enfrente, es porque queríamos que fuera sanado. Y así fue, ¿verdad? Así fue. Pero esas palabras les parecieron extrañas a las personas que estaban allí alrededor. Pero sin embargo, el Señor Jesús hizo lo correcto, ¿verdad? Él, pues que conoce mejor a las personas que nosotros, se daba cuenta que el problema de este hombre no era que fuera paralítico, el problema es que sus pecados no habían sido perdonados, ¿verdad? Como todas las personas, el problema no es de enfermedad, el problema no es de dinero, el problema no es de relación, el problema es que hay pecado en nuestra vida, ¿no? Entonces, el Señor Jesús se va tras lo más importante, ¿verdad? Y por esa razón, lo primero que hace es decirle que sus pecados son importantes. Digo, sus pecados son perdonados. Además de esto, vemos aquí algunas cosas que son detalles. Dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiere decir, lo ve con misericordia, ¿verdad? Tiene compasión de él, y esto se demuestra en las palabras que está utilizando el Señor Jesús con este hombre que ni conocía, ¿verdad? Era la primera vez que lo veía, pero sin embargo él reconoce, el Señor Jesús, el problema de este hombre que es meramente espiritual y que a partir de ahí podría venir la solución de todo lo demás, ¿verdad? Y entonces dice algo muy tremendo, dice, tus pecados te son perdonados. Eso, pues ahorita nos parece extraño, en aquel tiempo era una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Cómo se atrevía un hombre a decir que los pecados quedaban perdonados? ¿Verdad? Pues sí, porque solamente Dios. Solamente Dios puede perdonar. Entonces ahí de alguna manera Jesucristo deja ver que Él es Hijo de Dios. Así es.
Y ese es el asunto, ese es el asunto, que en esa época pues eso era una blasfemia, realmente, ¿no? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del 6 al 7. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que Jesús es Dios. Humanamente hablando, entonces razonaban bien, porque lo que ellos veían con sus ojos, pues era probablemente un maestro, probablemente un profeta, pues lo veían, pero el hablar de la manera que dijo, y es que también cuando dice hijo, o sea, está dándole un trato especial a esta persona y le perdona los pecados. Entonces, pues ellos, estos fariseos, estas personas, pues sí se quedaron extrañados, ¿no? De cómo es posible que esté diciendo que perdona pecados si solamente Dios puede perdonar pecados. Y pues así mucha gente ahora todavía sigue considerando a Jesús un gran maestro, hasta un iluminado, alguien ahí, pero no lo consideran Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Solamente nadie que fuera un hombre podría perdonar pecados entonces, menos en ese tiempo, ¿no? Porque esto solamente le pertenece a Dios. En Isaías 43:25 dice la palabra, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí está hablando el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, ahí es el que está hablando, ¿no? Y Jesús perdonó pecados. Si Jesús hubiera sido nada más hombre, pues entonces sí habría sido una blasfemia, ¿verdad? De estarse diciendo pues que Él es Dios, que Él perdonaba pecados, pero porque esto solamente le corresponde a Dios, pero al hacerlo, estaba manifestándose como Dios. Y esto era pues muy grave, ¿no? Porque si aparte ya habíamos hablado en la clase pasada que su fama había ya trascendido muchísimos lugares y que ya en algunos ya no podía entrar porque ya lo estaban buscando, pues con esto todavía se agrava, ¿no? La situación, porque ahora yo no nada más estaba ganando la fama y jalando a la gente y distrayéndola del templo, de las cosas como estaban en ese momento, sino que además ahora se hacía como Dios, que era lo que decían ellos, ¿verdad? ¿Por qué habla aquí? Dice el versículo 7. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así era Así lo que es. ellos pensaban. Y después de esto todavía le sigue el Señor. ¿Por qué? Pues porque esto, aquí dice la palabra que ellos cavilaban. O sea, nada más lo estaban pensando, no estaban expresándolo, sino nada más lo estaban pensando. Entonces aquí vemos en el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? O sea que Jesús sabe lo que está pasando dentro de los corazones de cada persona sin necesidad de que lo expresen, ¿verdad? Y esto también es otra demostración, ¿verdad? De que el Señor Jesús todo lo sabe, por lo tanto, ese es un atributo divino, es un atributo de Dios. Estas personas que lo pensaron de esta forma no se atrevieron a decirlo públicamente, únicamente lo pensaron, ¿verdad? Lo empezaron y empezaron a hacer ahí sus cuentos mentales. Jesús se da cuenta de esto y entonces los expone públicamente. Eso es algo muy tremendo. Dice luego en los versos 9 y 10, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque entonces Jesús
les hace una pregunta que no se atreven a responder. Les dice, a ver, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados son perdonados o levantarlo para que se vaya caminando? Pues para que vean que tengo la capacidad de hacerlo, de perdonar los pecados, pues te digo ahora, toma tu lecho y anda. O sea, para él era exactamente lo mismo decir una cosa o decir la otra en su condición de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es una prueba tremenda de su condición divina. Para aquellos que dicen que el Señor Jesús nunca dijo que Él era Dios, pues aquí está. Aquí lo está diciendo. No lo está diciendo con esas palabras, pero lo está diciendo al comprobar delante de todos que él tenía la capacidad de perdonar pecados, que es un atributo únicamente de Dios, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo, tan fácil es para mí perdonar pecados como sanar a este hombre. Y lo demuestra, ¿verdad? Y lo demuestra totalmente, sin que nadie pudiera decirle absolutamente nada. Entonces, el Señor Jesús conocía los pecados de las personas, lo que estaban pensando ahí dentro de su corazón. Y entonces les hacen una prueba de su poder, ¿verdad? Al hacerle esta pregunta, ¿qué es más fácil, una cosa o la otra? Los otros no alcanzan a contestar y entonces dice en el verso 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y eso ahorita vamos a ver qué fue lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús con esto les está diciendo, yo no estoy blasfemando. Si lo estoy diciendo, es porque lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque soy Dios. Y nada más para que vean que lo que estoy diciendo es verdad, se lo voy a demostrar con esto. Y entonces sana a este hombre. Una demostración de poder tremenda, tremenda, que ahorita lo vemos y pues ya sabemos que Jesús es Dios y ya no sabemos toda la historia y como que está un poco diluido esto para nuestra cultura, pero en aquel tiempo, en aquel lugar, fue una cosa tremenda, ¿verdad? Fue una cosa que definitivamente cambió la manera que tenían estas personas, el concepto que tenían de Dios, pues, el concepto que tenían de Jesús, y para los que eran envidiosos, no, pues ahí fue un gancho al hígado, ¿no? Como Dios hizo, se estrujó todo con las palabras del Señor Jesús, porque no solamente eran las palabras, sino que lo estaba demostrando, ¿verdad? Y eso fue algo muy, muy tremendo. Muy grande. Sí, también el Señor dijo, ¿no? En algún momento dijo, si no creen a mis palabras, crean a las obras que hago. Entonces aquí fue exactamente lo mismo, o sea, él dijo una palabra como Dios, se quedaron pasmados, dijeron, ¿cómo es posible? Eso no puede ser posible. Pero dijo, bueno, pues entonces ahí van las obras, Para para que vean vean que sí fue. que sí, ¿no? Qué cosa más tremenda. Vamos a ver entonces qué hace el Señor Jesús con este hombre que no dijo ni una palabra. No. Aquí no dice que haya dicho, ay Señor, gracias, o sáname, o no, él lo llevaban los amigos. Yo creo que él nada más se dejó llevar. Gracias a Dios, muchas veces así llegan a la iglesia, ¿verdad? Sí, Muchas personas los traen y los ponen ahí, ¿verdad? Y ya el Señor es el que hace la obra precisamente, ¿verdad? Vemos en el versículo 11 y 12 dice, a ti te digo, y ahí vienen las palabras del Señor, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Ahí sí le hicieron espacio, ¿verdad? Para salir. Ahí sí le hicieron espacio, pues todos se quedaron impresionados. Dice que de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No, pues fue algo portentoso, fue algo tremendo, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor Jesús? Tres cosas le ordena al paralítico, que es, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tres cosas. ¿Y qué hizo este hombre? Como le dijeron.
¿no? Los 3 mandatos se ejecutan porque ¿cómo se iba a resistir a su voluntad? O sea, no le iba a decir, ay, no, déjame ver qué más haces. No, o sea, a ver, cuando el Señor hace una obra tan tremenda en nuestra vida, ¿verdad? O sea, necesitamos ir a meditarlo, como a estarlo repasando cuando ha hecho algo tan tremendo, ¿verdad? En nuestra vida. Es hermoso, ¿no? Y así le dice, levántate. Y además se llevó cargando, ¿no? Y los amigos atrás de él, yo creo, ¿no? O a lo mejor hasta se quedaron, ¿no? Dijeron, ya estuvo, ya vete, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí a ver qué más pasa, ¿no? Algo. Y bueno, entonces todo esto lo hace porque el Señor se lo mandó. ¿Quién se va a resistir? Dice en Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, en ese momento un mandato, o sea, ¿quién va a resistir a esa voluntad, no? Las consecuencias de todo esto que fue que todos glorificaron a Dios, comenzaron a alabar a Dios. Sí, ha de haber sido algo impresionante, algo impresionante. Porque glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida? Pues que Dios nos se manifieste, ¿no? Es nuestro deseo que se manifieste y que podamos decir, nunca había visto algo así, que suceda en nuestra propia vida, además, no en los demás, sino en nuestra propia vida para que glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Algo tan grande como esto. Algo tan grande como esto. Y bueno, esto por supuesto fue algo muy impresionante, pero a veces el Señor también se manifiesta en cosas pequeñas, en cosas que podemos darle a veces ni siquiera mucha importancia, pero que son muy importantes. O sea, si nos ponemos a ver todas las noticias y todo lo que vemos y las estadísticas y todo lo demás, el hecho de que podamos un día ir a trabajar y regresar bien, pues eso va en contra de las estadísticas, ¿no? Claro. Entonces, ese es un trato que tiene Dios con nosotros muy especial y que a veces no lo apreciamos. Pero Dios se manifiesta en nuestras vidas todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos otro milagro, pero ese lo dejamos para la próxima semana. Bueno, pues vamos muy bien. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús en Galilea, pues no deja de asombrarnos 2000 años después, y pues todavía vamos a seguirle rascando para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros durante este conocimiento de esta parte de su vida. ¿Vale? Entonces vamos ahora, esposa, por favor. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tu bendita palabra, nos sigues entusiasmando, sorprendiendo, Señor, con todos estos hechos. Pues nuestra imaginación vuela a ese lugar, Señor, y pues ahorita con este estudio que estamos siguiendo tus pasos, pues nos seguimos asombrando, Señor, seguimos participando, Señor, de todo esto y lo podemos, Señor, también practicar en nuestra propia vida, que podamos estar atentos, Señor, para esos pequeños y grandes milagros que estás haciendo en nuestra vida, Señor, porque tú siempre te manifiestas. Abre nuestros ojos y también ayúdanos, Señor, para que seamos sensibles y que también podamos traer, Señor, en oración, en intercesión, como estos 4 amigos, que podamos unirnos en oración, Señor, para traer delante de ti a esas personas que necesitan de tu perdón, que necesitan de tu sanidad, Señor, que necesitan de tu presencia, Padre, de conocerte cara a cara. Te damos muchas gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica cada día en nuestra vida y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana para continuar con lo que el Señor estuvo haciendo en Galilea aquí en la tierra. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.